buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar acá. Le doy gracias al comité organizador, al comité científico por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en este tipo de eventos, conocer nuevos matemáticos. Somos una comunidad pequeña, pero debemos ser unidos, ¿no? Y colaborar nacional como internacionalmente. En esta oportunidad le voy a hablar sobre la aproximación de superficies continuas mediante elementos finitos y funciones de base radial. Este es un trabajo conjunto con el doctor Raúl Manzanilla. Yo desde las primeras jornadas he venido participando y he venido desarrollando esta investigación poco a poco, ¿no? Hoy todavía falta mucho por hacer, como toda investigación no está acabada. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es mostrar un método con algunos resultados numéricos preliminares. La agenda del día de hoy, vamos a abordar una pequeña introducción donde tocaremos la motivación, cuál es el problema, cuáles son los antecedentes y específicamente cuál es el propósito de esta investigación. Después hablaremos de las funciones regulares y no regulares. También hablaremos del propósito de esta investigación, las consideraciones iniciales que serían las hipótesis que necesitamos. Después puse resultados de este trabajo y finalmente las conclusiones y las recomendaciones y algunas referencias que fueron importantes para el desarrollo de este trabajo. En múltiples aplicaciones matemáticas, como el área de la geología, ingeniería, oceanografía, se necesita del desarrollo de superficie. Necesitamos, por ejemplo, a partir de un conjunto de datos, cómo nosotros podemos aproximar una superficie, por ejemplo, en datos batimétricos, en fallas, que es lo que específicamente trabajamos acá. Tenemos fallas verticales, que es la discontinuidad de la función, tenemos fallas oblicuas, que es la discontinuidad de las derivadas parciales. Entonces, tenemos un mundo fértil donde nosotros podíamos aplicar. Aquí hago una pequeña acotación. La primera parte de la charla tiene muchos ejemplos prácticos, mucha motivación. Esto se debe a que a veces nosotros como matemáticos construimos muchas teorías, hacemos muchas definiciones, teoremas y no las ponemos en práctica la mayoría de las veces. La dejamos para otras áreas. Entonces la pregunta a ustedes que están jóvenes, que vivimos en una generación que estamos impregnados de la tecnología, ¿por qué no poner en práctica esos conocimientos? O sea, hacemos la teoría y la dejamos para que otros campos la desarrollen. Comencemos a desarrollar teoría y también a buscarle la parte práctica. Eso sería interesante y verían, las nuevas generaciones van a ver qué pueden hacer, qué se puede hacer con las matemáticas. Bien, entonces, casos como curvas y superficie a partir del conjunto de datos. Aquí trabajamos con curvas y superficie porque son para casos reales. Trabajamos con muestras dispersas o regularmente distribuidas que están asociadas a la gráfica, es decir, nosotros tenemos, voy a tratar de hacer la charla autocontenida, tenemos puntos que viven en R2, que los vamos a llamar nodos, y le damos una altura, y tenemos una función que va de R2 en R. Sabemos que las funciones, cuando nosotros definimos un dominio en R2 y tenemos la gráfica, sube una dimensión, entonces trabajaremos con superficie. Es importante, a veces conseguimos mucho en la teoría que los definen los teoremas en Rn, pero al final dicen, para evitar tecnicismo, hagámoslos de R2 en R, porque es donde está la parte rica, la parte práctica. Bien, como les comenté, alguna motivación. Por ejemplo, en las funciones regulares, tenemos funciones regulares y las no regulares. En las regulares tenemos, por ejemplo, el uso de radar de penetración terrestre para estimar la densidad y el contenido del agua en un suelo. Por otro lado, tenemos, esta parte es bien bonita, es el oscilador armónico. Nos permite modelar, ¿sí? Estas son superficies todavía suaves, ¿no? El estudio de la dinámica de osciladores sometidos a fuerzas discontinuas. Tenemos la inducción electromagnética para evaluar las propiedades del suelo en agricultura. Y hasta aquí, chévere. El problema se presenta cuando esos datos tienen variación rápida. Es decir, son los datos que llamamos datos irregulares. Es decir, tenemos una altura de 100 y de repente vamos al vecino y tiene una altura de 10. Eso es lo que vamos a llamar superficies discontinuas. Ya les voy a mostrar un ejemplo y les voy a cerrar con un ejemplo que es mi pasión y es lo que estoy inspirado a modelar a futuro. Bien, entonces, el problema es que los métodos usuales, cuando se consiguen este tipo de datos que varían rápidamente, por ejemplo, la interpolación, los mínimos cuadrados y los splines cúbicos,
no funciona, ¿sí? Causas problemas. Entonces aparece lo que es el fenómeno de GIF, que es un fenómeno físico. Entonces, estos métodos que son bien conocidos, los podemos hacer en Python, los tenemos librerías, causan problemas para superficies que tienen esta particularidad de que varían rápidamente. Si son regulares no hay problema, si se mantienen dentro de un margen no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, estas funciones que presentan se llaman funciones discontinuas o funciones no regulares. Yo voy a trabajar con superficie, pero estoy trabajando funciones de R2 en R. Bien. Ajá. Ahora, los ejemplos que le había dado anteriormente eran para superficies regulares. Ahora, ¿dónde vemos las superficies irregulares? Por ejemplo, la vemos en la estimación de frente marítimo a partir de datos batimétricos. Esto es una maravilla porque si uno ve la superficie del mar como el plano y le das alturas hacia abajo, tú vas a tener diferentes alturas. Hay una maquinita que lanza la sonda y te dice cuánto es la altura. Entonces, a partir de esos puntos, un matemático lo que hace es construir cómo sería el fondo marino. Bien, tenemos acá reconstrucción de superficie del fondo marino a partir de datos de sonda, es lo que le estoy comentando. Tenemos, hay diferentes, ahorita se me fue el nombre, de las Marianas, las fosas de las Marianas. Tenemos diferentes tipos de fosas que se pueden modelar a través de esta metodología. Bien, el problema está que si yo uso estos mínimos cuadrados de splay cúbico, me aparece el fenómeno de GIF, ¿verdad? Entonces, el principal problema que se presenta para procesar datos para funciones no regulares es el intento de representar funciones discontinuas por métodos que funcionan para funciones continuas. Entonces aparece el fenómeno de GIF. ¿Qué es el fenómeno de GIF? Aquí lo tienen. Por ejemplo, fíjense que aquí hay una altura, aquí hay otra. Cuando yo aquí no tengo problema, yo genero. Pero cuando paso de aquí para acá, el método que uso me causa estas ondas, estas oscilaciones. Eso es lo que yo no quiero, porque yo quiero funciones que sean regulares. Entonces, esto es lo que provoca sobreimpulso o subimpulso en los respectivos, lo que se llaman ondas no deseadas. Bien, el fenómeno de GIF, por ejemplo, fíjense que acá, este es uno de los trabajos que publiqué a principios de año, tuvimos un conjunto de datos, estos puntos rojos que están acá son los datos. Yo usé aquí un spline cúbico. Si observan, fíjense cómo se me generan unas crestas. Estas crestas son no deseadas. Porque si yo tengo aquí una altura, se supone que yo quiero una superficie que se mantenga ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo picos. Y sabemos que los picos causan problemas. No tenemos regularidad. Bien. Entonces, específicamente, ¿cuál es el problema clásico? Aquí se propone un teorema, se propone una estrategia, ¿no? Que no sale de esto, sino que hay un paso intermedio. Entonces, el problema es que a partir de un conjunto de datos dispersos, de tipo Lagrange, irregulares, los datos irregulares se usan para otro tipo de aproximación. Para el caso de fallas son irregulares. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando en un barco unas mediciones, yo no voy a tomar los datos sobre una cuadrícula, es muy difícil. ¿Sí? Yo tengo que, donde pueda, tomo el impulso. No puedo agarrar, bueno, aquí camino 2 metros para allá, 2 metros para allá, es muy complicado. Igual que si quiero generar la superficie de un volcán. No necesariamente tengo datos cuadrículos. Entonces son datos dispersos y los datos de tipo Lagrange que son puntos o nodos en R2 y le doy una altura, simplemente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? A partir de ese conjunto de datos, lo primero que hay que hacer es detección del conjunto de discontinuidad. En este caso va a ser una falla, y la aproximación de la superficie de la función estudiada. Bien, algunos antecedentes. Aquí está justamente el profesor Raúl Manzanilla, él es mi tutor de doctorado. Entonces, él me dirigió esta tesis, ¿no? Trabajamos sobre superficie discontinua. Tenemos en el 1986, lo que hace es, el método es acercamiento por DM spline de ajuste. Tenemos a Prato y colaboradores donde usan lo que son las familias de transformaciones de escala. Esa es bien bonita porque lo que hace, detecto la falla, hago un cambio como un cambio de variable, se llama transformación. Primera transformación, busco un operador aproximante, aproximo y después uso una segunda transformación para devolver a los datos originales y hacen la aproximación de la superficie. Bien, igual que
que Go. Por otro lado, en el 2008 tenemos a Go colaboradores, ¿no? Que trabajan con el procesamiento, el proceso de segmentación. Este también es bien bonito porque lo que hacen es estudiar imagen y los colores le dicen dónde está la falla, ¿sí? Si se dan cuenta, a veces los métodos funcionan, los que hay en la literatura. Fíjense que son bastante viejos. Una vez me preguntaban, pero si estás usando literatura vieja, todavía se mantiene vigente, ¿sí? Lo importante es, aquí hay una carrera por buscar cuál es la aproximación más óptima. Entonces, si los métodos funcionan, te da una aproximación que, bueno, puede ser válida. Entonces, la idea es que busques una aproximación, un método más óptimo, y eso es lo que proponemos tanto el profesor Raúl como mi persona. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Es abordar el problema de aproximación de superficie discontinua de tipo explícito. Estoy hablando de funciones que son z igual a f de xy, ¿ya? Entonces, a partir de datos de tipo Lagrange, ¿verdad? Mediante el desarrollo de una metodología híbrida. Óigase bien lo que estoy diciendo, porque los otros métodos usan métodos regulares para funciones irregulares y aparece el fenómeno de GIF. Y tratan de disimular. Ahí está la falla, entonces tratan de disimularla. Nosotros la abordamos directamente, ¿ya? Entonces vamos a tener dos espacios, como el que voy a definir más adelante, el espacio regular y el espacio irregular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Una metodología híbrida que use método de elemento finito y funciones de base radial, ¿sí? Para la construcción de aproximantes regulares. Bien, rápidamente, vamos con unas consideraciones iniciales. Los nodos, como les comenté, son puntos en R2, X y Y. Más nada. Estamos pidiendo que tengan un dominio ómega no vacío, abierto, convexo y que sea acotado en el plano en el plano R2. ¿Ya? En realidad voy a tomar la cápsula convexa, porque si yo tengo puntos, yo lo que hago es tomar la cápsula convexa y ese es mi dominio que me funciona. Bien, aquí está, la envolvente convexa y listo. Tengo los puntos, ya, con eso yo genero mi envolvente convexa. Y ese es el que voy a definir como el dominio. Como tercero, le voy a pedir cuál es la condición datos de tipo Lagrange. A estos puntos les doy un valor y tengo z. Entonces, esto que tengo, en realidad para la función lo que yo voy a conocer es el punto en R2 y la altura. Es lo único que yo voy a conocer. Y a partir de ahí tratar de construir la superficie. Bien, los datos de tipo Lagrange que lo he venido mencionando a lo largo de la presentación son estos pares. Son pares de las funciones explícitas, son el punto, esto vive en R2 y le doy el valor. Aquí está, en R2 y le doy la altura. Bien, ¿qué es el conjunto de discontinuidad? Justamente, ¿verdad? Cuando hay variación rápida. Es decir, yo miro una altura y de repente veo a mi vecino y cae la altura o sube demasiado. Eso es lo que vamos a llamar dato de variación rápida. Bien, puntualmente hay un dato que se llama, se me fue el nombre ahorita, ya lo voy a decir, discontinuidad de salto. La discontinuidad de salto, ¿cuál es? Aquí está la definición formal. Es una definición con límites, simplemente yo veo un punto, me acerco por un lado, por la derecha o por la izquierda. Hay que tener cuidado que estamos en R2, voy a tener que dividir el dominio en dos partes para poder hablar como de izquierda a derecha como hacemos en una dimensión. ¿Ya? Entonces, este es el límite. A medida que yo me acerco, me da esto. Es decir, ¿qué pasa? Yo me acerco a la función tanto por un lado como por el otro. Y cuando comparo, son diferentes de cero. Es porque no hay regularidad, hay un salto. De hecho, yo puedo medir la regularidad, ya les voy a decir más adelante. Bien, acá, como les decía, como no tengo derecha e izquierda, yo defino lo de afuera como R menos y lo de afuera y lo de adentro como R más. Entonces, cuando me acerco por acá, me estoy acercando más. Cuando me acerco por acá, menos. Y estos son los discos. ¿Qué son las fallas? Fallas verticales. Bueno, aquí lo que vamos a pedir, aquí empezamos con las condiciones. Y esto es lo bonito de hacer matemáticas. Porque si yo voy cambiando las condiciones, tengo nuevos resultados. Entonces aquí ustedes van a decir, ¿estás pidiendo condiciones? Sí. Entonces una de las condiciones que vamos a pedir es que la falla sea una curva suave. La puedo medir por partes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que aquí estoy pidiendo gamma K, que sería todo. Estoy diciendo que esté conformada con gamma K, que esté en 0,1, como una especie de parametrización. ¿Sí? Voy un poquito rápido en honor al tiempo, ¿no? Ok. La observación, no voy a pedir que tenga autointersecciones. Porque hay causa. Ahorita estoy abordando ese problema, me supuse, porque es lo que les voy a presentar, lo que quiero modelar al final de la presentación. Si tengo intersecciones, tengo problemas, y eso es lo que estoy tratando de recuperar ahorita. Entonces, hasta ahora, supongamos que no tiene autointersecciones. Espacios funcionales que necesito.
Bueno, necesito el espacio euclidiano, norma euclidiana, necesito el espacio de los cuadrados integrables y necesito los espacios de Sobolev. ¿Sí? Esos son mis ingredientes para armar mi sumado con... esos son para los clásicos. Yo a esto le voy a agregar, a esta receta le voy a agregar elementos finitos y funciones de base radial. Entonces, bien, el primer teorema que aparece, ¿verdad? Es la detección. ¿Se acuerdan el paso 1? Detección y después aproximación. Tengo la detección. El teorema de la detección es el siguiente. Si yo tengo una falla que tiene esta forma, está conformada por pedacitos, lo puedo ver como una curva, ¿ya? Imagínense una carretera, yo la puedo ver por pedacitos. Entonces, ¿qué hago? Este teorema, ¿verdad? Que está demostrado, está en la literatura, él lo que te hace es generar, yo les voy a mostrar un ejemplo numérico para que se vea la idea, ¿no? Lo que hace es detectar una curva poligonal. Eso es lo que da este teorema, es una construcción. Bueno, la idea de la demostración, no creo que me dé chance en honor al tiempo, pero la idea era un poco localización de los puntos que varían rápidamente, obviamente. Este spline, esta función me permite a mí, este interpolante spline me permite a mí detectar los puntos que tienen las diferentes alturas, las diferentes variaciones. Y yo fijo un gamma que me permite decir, bueno, este tiene variación rápida, este no. Siempre comparo con mis vecinos, es lo que es una placa en realidad. Bien, entonces yo separo los valores altos. Cuando yo detecto cuáles son los valores, detecto cuáles son los que están altos y cuáles son los que están bajos. Eso se va a soportar en una malla. En esa malla yo detecto ese triángulo, ¿sí? Y paso por el punto medio. Eso me permite aproximar. De ahí hay otra investigación. El viernes espero hablarles de la convergencia de la detección, de esa poligonal justamente. Bien, el teorema está en la literatura, al final les doy la referencia. Después viene el teorema de cubrimiento, ¿ya? Este teorema te permite conectar con el teorema anterior. Agarras, ya tengo la falla, ya tengo la curva. Ahora, dentro de esa curva yo voy a montar un cubrimiento. Ese cubrimiento van a ser círculos o discos, digámoslo así. Lo bonito de eso es que las funciones de base radial me funcionan fácilmente porque son funciones a soporte compacto. Entonces aquí tengo un cubrimiento de la gamma P que me da este teorema me da una gamma, tengo un cubrimiento y la cubro por disco, donde van a tener los centros en este conjunto de puntos y los radios. Todo esto es una construcción, ¿ya? El teorema también está en la literatura, les dice cómo se puede demostrar estos dos conjuntos. Bien, la idea de la demostración es medir la longitud de la curva, porque además, como estoy en R2, puedo medir, ¿verdad? Distancia euclidiana, suma, hace una serie de procedimientos y puede construir este conjunto. Igualmente construye el conjunto. Bueno, aquí puse, pero no me da chance, no sé cómo estoy de tiempo. Bien. ¿Sí? Ajá. Aquí está la demostración. Bueno, igual aquí está lo que me da el cubrimiento. Bien, después viene lo que sería lo nuevo, que es la construcción de las funciones a base radial modificada. ¿Qué hacemos acá? ¿Recuerdan cómo dividí? En la falla yo tenía un disco que me acercaba por la derecha y por la izquierda, o por dentro o por fuera. Bueno, yo voy a definir ahora esta función a trozo. Es decir, voy a definir una función de base radial modificada sobre la falla por si me acerco por la derecha o me acerco por la izquierda. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones que me permiten a mí generar esta función. En realidad lo que voy a hacer es dividir el espacio en dos. El espacio donde no tengo problema, que sería el espacio regular, y donde tengo la falla, con el cubrimiento defino un espacio irregular y tomo una suma directa. Y en esos discos pongo funciones de base radial. Es decir, no la estoy disimulando, la estoy cambiando. Bien, aquí hay un ejemplo. Teorema 1 me da el teorema 1 me da esta poligonal. El teorema 2 me permite estos discos. Esta tercera parte lo que me permite, bueno, poner por este lado, poner una función de base radial por acá y esta me permite. Entonces, yo voy a tener aquí regularidad, tengo problemas donde está este cubrimiento. Entonces, aquí es donde voy a cambiar una función de base radial y se va a llamar función de base radial modificada. Eso me permite a mí definir el espacio de aproximación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo acá? Lo que les comentaba, voy a tomar un espacio tipo elemento finito con funciones de base radial, donde tomo el espacio regular clásico,
más una suma directa con los espacios discontinuos. Estos dos serían los dos espacios discontinuos. El espacio, si me acerco por dentro, si me acerco por fuera. Entonces, esto tiene unas propiedades que se demostraron. Eso estamos ahorita, mi tutor y yo, que estamos por presentarlo, las propiedades que tiene este espacio. Bien, ¿qué tenemos acá? El teorema importante. El teorema que me permite a mí la existencia, unicidad y la formulación del problema variacional para las dos DM splines de ajuste. ¿Ya? Entonces, bueno, tomo aquí está el enunciado del teorema, igual por honor al tiempo, igual esto está, no lo presento acá, pero está bien bonito, pronto estará disponible. Tenemos un dominio en R2 acotado con frontera Lipschitz. Tomamos un conjunto de datos igualmente de tipo Lagrange. Tenemos este conjunto, todo lo que necesitamos, los ingredientes, que es lo que hace la aproximación clásica. ¿Ya? Lo único que estamos agregando aquí es el espacio de tipo elemento finito con funciones de base radial. ¿Sí? Esto me permite a mí tener la unicidad, esto es clásico, pero con funciones de base radial, formulación del problema variacional con este que está acá, este ajuste, ¿ya? Y tenemos la equivalencia entre problemas de minimización y problemas de variación variacional que son equivalentes. De aquí tenemos convergencia, no la quise mostrar acá, tenemos convergencia local y tenemos convergencia global. La convergencia local funciona igual que la clásica. La convergencia global hay que pedirle muchas hipótesis, pero sí funciona. Siempre lo he dicho, a medida que le asignamos más hipótesis, el teorema coge menos fuerza, pero sigue siendo interesante. Bien, para cerrar la parte, para que vean la primera parte de lo que es parcial, se programó en Python, ¿no? Ya ustedes conocen, esto es bastante conocido por ustedes. Tenemos Python, tenemos algunas librerías que nos permiten, ahí las tienen disponibles, para hacer lo siguiente, ¿ya? A partir de un conjunto de datos, fíjense que hay dos nubes. Ya las nubes me dicen que hay una falla, porque varían rápido de aquí para acá, ¿sí? Entonces, datos de tipo Lagrange, este es de 133, son datos sintéticos. Ahorita en la universidad hace poco, la semana pasada, fue un profesor de Portugal, sí, y me dijo que si quería me podía pasar datos reales. Eso sería una maravilla, porque hasta ahorita he trabajado con puros datos sintéticos. Claro, eso lo tienen son los geofísicos. Tenía que hacerme amigo un geofísico para que me ayude y me dé los datos reales. Bien, los nodos, las proyecciones. ¿Ya? Con el nodo yo puedo construir una malla soportada en ese nodo, en esos nodos. ¿Eso qué me permite a mí? Todo esto es un algoritmo, ¿ya? Ya se los voy a mostrar, creo. Entonces, esto me permite a mí identificar los valores donde hay variación. Todo este caminito que ustedes ven aquí es donde hay una falla. Lo que no sé específicamente por dónde pasa, pero sé que pasa por esos triángulos. Bien, entonces, como yo tengo los triángulos, tengo distancia euclidiana, punto medio. Y listo. Uno de los puntos medios y tengo la poligonal. No la puse, no, tengo la poligonal. ¿Sí? Se me fue. Ajá, tengo la poligonal, me faltó ahí. Bueno, con la poligonal yo puedo montar, justamente ese sería el teorema 1, en el teorema 2 podría montar los discos. Y a partir de los discos, ¿verdad? Obtener el cubrimiento. Bien, ese era un ejemplo, ¿no? Esto lo presenté la vez pasada con más detalle. Sí, por eso es que voy un poquito rápido, ya estoy terminando. Bien, el algoritmo es este. No creo que se ve bien. Etapa 1. En la etapa 1, esto lo justifica el primer teorema. ¿Sí? No, así que ahí están todos los pasos en el del teorema 1. Siguiente. El teorema 2, el paso 2, son 3 etapas. La teoría clásica dice que hay 2. Yo pongo uno intermedio. Este sería el cubrimiento, que es el teorema 2. Ese paper ya está publicado. Lo pueden chequear cómo se hace el cubrimiento. Y la tercera etapa es la construcción de la función con el espacio de aproximación. ¿Ya? Entonces, finalmente, conclusiones, para ir cerrando, ¿no? El aporte principal de este trabajo es la demostración teórica, ¿sí? Estoy ahorita en la parte numérica. La parte teórica para aproximar con éxito superficies discontinuas a partir de un conjunto de datos dispersos de tipo Lagrange, ¿sí? Basándome en elementos finitos y funciones de base radial.
¿Qué tenemos acá? El resultado plasmado del teorema de cubrimiento para curva poligonal aproximante abre un abanico de posibilidades. Cuando yo hago un cubrimiento, ese cubrimiento ustedes pueden hacer muchas cosas. Pueden mejorar la aproximación, cambiar los discos, cambiar la aproximación, y eso le abre un abanico de posibilidades para aproximar funciones discontinuas. Y lo interesante de esto es la construcción de las funciones de base radial modificada. Finalmente, las recomendaciones. Bueno, una de las recomendaciones la primera recomendación es usar datos reales, ¿ya? Buscar datos reales para correr el algoritmo. Usar fijarse bien en la técnica de aproximación para mejorarla, porque hay que someter el algoritmo a muchos puntos. Eso sería interesante, esa es una de las recomendaciones. ¿Qué más? Implementar el algoritmo que sea de manera automática. Para los geofísicos sería genial tener un algoritmo, ponen los datos y le genera la superficie, ¿verdad? Estamos en eso. Y finalmente, la mira mía es esto. Si se dan cuenta, esto es un tepuy. Esto hay muchos pero justamente es mi mira, esta es mi motivación. Si se dan cuenta, fíjense que acá hay como un plano, ¿ya? Acá hay una caída, ¿verdad? Aquí hay una discontinuidad. Después viene, esto se podría ver como un plano inclinado, una superficie, y viene otra caída. Para mí sería maravilloso tener datos y correrlos en un algoritmo para ver cómo me genera los tepuy, ¿ya? Muchas gracias.